Siendo con suficiente, damos inicio a la sesión extraordinaria con el primer punto del orden del día. Señor secretario. Solicitud de compatibilidad de don José Antonio García de Mingo. ¿Alguna cuestión? Señor Delgado. Gracias, muy buenos días a todos. Bien, sobre este asunto ya se llevó al pasado pleno y me parece especialmente inaudito que se vuelva a traer a su aprobación a esta Cámara. Se pide la compatibilidad del señor José Antonio García de Mingo para que pueda, a la vez que ser director general, que ya diremos en qué consiste eso de ser director general y cómo está de irregular esa situación, con la de dar clases en la universidad. Nosotros en el último pleno no pronunciamos, no dijimos absolutamente nada porque veíamos tan evidente que eso no tenía ningún sentido que directamente procedimos a votar en contra para tampoco generar ninguna suspicacia. Pero cuando ya hemos visto que hay contumacia en presentar este punto, sí que vamos a dejar algunas cosas claras. Mire, lo que pretende el señor García de Mingo y lo que pretende el Partido Popular, lo que pretende el Gobierno, es que nosotros demos carta de naturaleza legal a una situación absolutamente irregular, por no decir presuntamente incluso delictiva. El señor García de Mingo ocupa una plaza inexistente, que es la de director general, y eso no lo digo yo. Lo dice la interventora de este ayuntamiento en reiteradas ocasiones, sin ir más lejos, con su reparo a las nóminas, a su nómina, a la nómina del señor García de Mingo del mes de enero. Es decir, que a criterio de la interventora, el señor García de Mingo no debería de cobrar ni un solo céntimo del Ayuntamiento de Leganés como director general. Leo textualmente, dice: subsisten las observaciones efectuadas por la Intervención General puestas de manifiesto en diferentes informes, es decir, el primero ya es de mayo sobre esta situación, en relación a la falta de creación de las correspondientes plazas de director general en la plantilla de personal, que es por acuerdo de pleno, tal y como prevé el apartado primero del artículo 38 del Reglamento Orgánico Municipal, debiendo reiterarse el contenido de los citados informes en lo referido a dichos extremos, así como la necesidad de adoptar las medidas precisas para su corrección a la mayor brevedad y en aras a clarificar la situación existente, evitando así sucesivos informes de reparo. Informe de reparo que deja bien claro, en el último párrafo, el carácter desfavorable con respecto a las nóminas, en concreto, entre los 4 directores generales del señor José Antonio García de Mingo. Quiero y procedo a que este informe se adjunte facilitado. Por lo tanto, también comentar que este asunto está sub iudice, es decir, está siendo objeto de investigación penal en el juzgado número 5 de instrucción de Leganés por el denominado caso nóminas. De hecho, ayer mismo tuvimos la notificación de que van a ser llamados a declarar el anterior titular de la Oficina de Apoyo de la Junta de Gobierno y la actual interventora para el día 24 de marzo. Por lo tanto, nos parece absolutamente inaudito que el Partido Popular nos quiera traer esta solicitud al Pleno y que nosotros nos convirtamos en cómplices de lo que podría ser una prevaricación. Por otro lado, hemos recibido un escrito por parte del señor García de Mingo, todos los concejales o al menos los portavoces, y así se ha incorporado en el orden del día, en el cual nosotros nos sentimos coaccionados, nos sentimos amenazados por el señor García de Mingo, en el que se nos comenta que si no votamos a favor de esta barbaridad, él nos va a, no sé, buscar todas las responsabilidades civiles, penales y criminales en las que él se le ocurra para que hagamos o que cometamos la ilegalidad que está bien clara, que no es que la digamos nosotros, sino que lo dice interventores y funcionarios y titulados habilitados nacionales de este ayuntamiento. Por lo tanto, yo también me gustaría que eso constara en acta, el sentimiento de coacción, de amenaza que sentimos los concejales del Grupo Municipal de Unión por Leganés, por si eso tuviera alguna consecuencia jurídica y se pusiera en conocimiento de las instancias oportunas, porque se nos está pretendiendo condicionar una votación que debería ser libre y voluntaria a unos representantes de este ayuntamiento. Y, por otro lado, para que no haya ninguna duda de que sobre el señor García de Mingo no hay ninguna persecución, como él dice en su escrito, o animadversión, o intentos de tener un trato diferenciado o discriminatorio con otros, Unión por Leganés, en lo que se refiere a Unión por Leganés, se compromete a que el señor García de Mingo pide su compatibilidad conforme a la plaza que legalmente tiene. Nosotros no tenemos ningún problema si se cumplen el resto de requisitos legales. Lo que no puede pedir es la compatibilidad de una plaza ilegal, que es la de director general.
Si el señor García Domingo, de la plaza que él tiene correctamente ganada y con una oposición que no tenemos ninguna duda de que fue limpia y rigurosa, como todas las que se hacen en este ayuntamiento, y la suya, por supuesto que también, no tendremos ningún problema en autorizar su compatibilidad. Si él pide la compatibilidad de algo ilegal, que sepa que ahora y siempre, y por muchas cartas y escritos amenazantes que él quiera enviarnos, no vamos a torcer nuestro brazo por lo que es lo justo y por lo que es legal. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna intervención más, señor Atienza? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar, comenzar, pues igual que el señor Delgado, dudando de por qué traemos nuevamente a este pleno la compatibilidad del director general de Deportes, el señor García Domingo. Y la duda es porque después de recibir el escrito del director general de Deportes, todavía estamos pensando de qué se trata, si se trata de un recurso o se trata nada más de una pataleta ante la votación que tuvo lugar el último jueves de mes, y también nos hemos quedado muy impresionados en los términos a los que se dirige a los concejales de este grupo municipal. Dejar bien claro que nosotros, al igual que el señor Delgado, no estamos para nada ni acosando ni persiguiendo políticamente a este señor. Eso que quede bien claro. Y en segundo lugar, que quede también bien claro que tanto la ley como los reglamentos que lo desarrollan dejan muy bien claro que no es obligatorio conceder una autorización de compatibilidad, sino que es potestativo y a juicio de en este caso, Ayuntamiento Pleno. En su artículo 4 lo dice claramente: podrá autorizar la compatibilidad cumplidas las restantes exigencias legales. Clarísimo. Es decir, no es automático, no es un derecho adquirido por ningún funcionario, es potestativo de este ayuntamiento que estime o no estime la autorización de compatibilidad a cualquier funcionario. Además, también dejar bien claro que nosotros sí justificamos nuestro voto en contra en la anterior sesión plenaria. Y lo dijimos claramente, y no voy a reiterar mucho más porque el señor Delgado también lo ha dicho en su exposición, pero fuimos nosotros los que pusimos en voz cuál era nuestra queja respecto de la compatibilidad, y es negar la mayor. Si está en duda su puesto de director general y además está subyúdice con una denuncia que presentamos tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Municipal Unión por Leganés, si además su nómina está reparada, como ha dicho el señor Delgado, y por lo tanto se pone en duda la legalidad de su nombramiento como director general, no podemos autorizar la compatibilidad de ese puesto de director general. Pero como ha entrado en los asuntos, pues he mirado el expediente en concreto y he visto que el expediente que ha hecho el jefe de Servicio de Recursos Humanos es, me atrevería a decir, una chapuza. Y me voy a explicar. En primer lugar, la ley deja bien claro en su artículo 3º, la ley de incompatibilidades, que para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad que no supondrá la modificación de la jornada de trabajo y el horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. Bueno, pues en la solicitud inicial que presentó el señor García Domingo con fecha 5 de septiembre de 2013, solicitud a la que no acompañó ningún certificado de la universidad, especifica que él no tiene horario. En un escrito que también aparece en el expediente del señor concejal de Deportes, Alejandro Martín Illarregui, le fija un horario que se supone que no tiene, que además está adaptado a las necesidades que tiene el señor García Domingo para poder ejercer su actividad como profesor asociado. Siguiendo, el 18 de octubre de 2013, el señor Lamolda le requiere documentación para poder proseguir ese expediente. Como todo el mundo sabe, en derecho administrativo, el plazo para completar una solicitud y que no decaiga es de 10 días. El señor Lamolda se le olvida
decir en ese escrito cuál es el plazo legal que tiene el señor García de Mingo, pero es que el señor García de Mingo no presenta la documentación hasta el 26 del 11 del 2013, es decir, bastante tiempo después. Pero es que ni siquiera la presenta el señor García de Mingo, sino que es que el señor Lamolda, el 31 de octubre del 2013, fue cuando solicitó directamente la documentación a la universidad para que pudiera proseguir con dicho expediente. Solicitud que, por cierto, hace después de una carta previa de un grupo político donde le pone precisamente en evidencia esta ausencia de documentación. Es decir, que este expediente, transcurridos esos 10 días, debería de haber decaído precisamente por voluntad del propio García de Mingo al no presentar ningún escrito. Pero además seguimos sin saber cuál es el horario García de Mingo, y a nosotros ya solo nos vale un documento que refleje su horario con fecha anterior a su solicitud, 5 de septiembre de 2013. Y este horario tan solo podría figurar en su propio contrato, como debería de ser, al ser un contrato, entiendo yo, que de alta dirección. En el convenio colectivo podría también figurar dicho horario de una manera implícita, puesto que los contratos de alta dirección, que yo sepa, y según el Estatuto de los Trabajadores, no están acogidos al convenio colectivo o por algún acuerdo de Junta de Gobierno local. Solo nos valen estos documentos para saber qué horario tenía con carácter previo y si el señor Martín Illarregui no ha modificado por cuenta propia el horario para adaptarlo a su posibilidad de poder compatibilizar ambos puestos. Pero además, en el primer escrito, el señor García de Mingo hace mención a un sueldo que va a recibir por la universidad que luego no se corresponde con el sueldo que figura tanto en el certificado que nos manda la universidad o en el certificado que firma el propio señor Lamolda. También el señor García de Mingo en esa solicitud habla de compatibilizar para 5 meses, cuando en realidad tanto la universidad como el señor Lamolda en su informe hablan de 4 meses. Pero además el señor Lamolda en su informe esconde 4 horas de tutoría que el señor García de Mingo sí declaró en su solicitud de compatibilidad, y además en el certificado de la empresa también aparece. Es decir, que estamos realmente ante una auténtica chapuza de expediente. Concluyo como empecé. Para nosotros lo más importante, y por lo que votamos en contra, es poder precisamente determinar si el puesto de director general cumple o no cumple con la normativa vigente. Y como sigue siendo reparado, dudamos muchísimo de esto. Además, después de la explicación que este concejal dio en el anterior pleno, lo lógico y normal hubiese sido presentar un informe rebatiendo lo que este concejal dijo. Y ese informe no ha sido ni siquiera incluido. Me imagino que ese informe, puesto que es un asunto de pleno, debería de haberlo realizado el secretario general. Y no se ha hecho. Pero además, vuelvo a repetir, aquí realmente lo que tendríamos que estar discutiendo hoy es quizás un recurso, no sé si de revisión o de reposición, sobre el asunto, y no unas amenazas y coacciones para volver a traer al Pleno que hemos sufrido estos concejales, y que de persistir en esta situación tomaremos las medidas oportunas, porque, como ha dicho el señor Delgado, nuestro voto es libre, ni amenazado ni coaccionado por ningún escrito, y menos de una persona de este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bien, me corresponde a mí contestar a las argumentaciones, por llamarlas de alguna manera, de los portavoces de la oposición que han tomado la palabra. Vamos a ver, señor Delgado, en su línea excesiva habitual, habla de dar carta de naturaleza a una situación delictiva. Vamos a ver, señor Delgado, ¿dónde está el delito? Usted utiliza el lenguaje con una manga muy ancha y, francamente, eso algún día puede. No lo digo por mí, francamente. Yo tengo otras cosas de las que ocuparme, pero esos excesos del lenguaje algún día pueden tenerles algún problema.
porque nos está usted acusando de inducirle usted a un delito. Mire, aquí no hay delito que valga. Aquí lo que hay, y esto lo hemos explicado infinidad de veces, pues es la creación de unos puestos, de unos órganos directivos que se cubrieron de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de personal al servicio de las administraciones públicas. Por tanto, aquí no hay nada de delictivo. Es decir, lo que usted argumenta, simplemente, y lo hemos explicado muchas veces, es una discrepancia de criterios entre los diferentes titulares que han ocupado el puesto de la intervención general. Como, por cierto, se pudo ver precisamente pues, en las testificales de ese caso al que alude usted. Bien, pues la interventora que fiscalizó los presupuestos de 2012, que son los que tienen el apoyo, de estas plazas, pues dijo que estaba todo bien hecho y que esas plazas existían y se aprobaron. Otra interventora pues dijo que no. ¿Dónde está el delito, señor Delgado? Es que usted se le llena la boca de delito, de prevaricación, de no sé cuántas cosas más. E insisto, eso algún día le puede traer un problema, porque acusar a los demás de cometer delitos, pues hombre, es a su vez, creo, usted que es abogado de sus propios pleitos, quizá lo sepa mejor que yo, pero vamos, yo por lo poco que sé, creo que eso es un delito de calumnias, señor Delgado. Por tanto, en lo sucesivo, yo sí le recomiendo que argumente de otra forma. No se puede ir acusando de cometer delitos a la gente gratuitamente como hace usted. Es independiente el hecho de que haya esa discrepancia en cuanto a si está correctamente aprobado en los presupuestos o no a la naturaleza en sí de ese puesto, de ese órgano directivo. Está correctamente creado y su titular actualmente es el señor García de Mingo. Otra cuestión, ustedes pueden buscar todas las excusas que quieran, es que ustedes pues, no quieran otorgar esa compatibilidad. Entiendo que por motivos fundamentalmente políticos. Mal precedente. Señor Delgado y señora Atienza, mal precedente, porque una vez que se abre ese tipo de melones, a quien los promueve se les puede volver en contra, francamente. Es decir, yo entiendo que no hay por qué negar la compatibilidad a ningún trabajador de este ayuntamiento, ya sea de plantilla, ya sea eventual o ya sea órgano directivo, por el mero hecho de que milite en las filas del adversario. Me parece preocupante, porque entiendo que en esta casa nunca se ha hecho y bien, pues nosotros cuando estábamos en la oposición tampoco pusimos ninguna objeción a este asunto. Es más, incluso el señor Calle, creo que en el anterior pleno llegó a decir, en el anterior no, en el anterior del anterior, que máxima facilidad a los trabajadores de esta casa para que puedan optar a la compatibilidad. Bien, veo que ustedes cambian de criterio y dicen una cosa y su contraria según la sesión o según sopla el viento. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad, en primer lugar. En segundo lugar, pues es buscar un perjuicio gratuito pues al interesado, que en este caso es el señor García de Mingo, pero que mañana puede ser cualquier otro. No acabo de ver, francamente, cuál es el objeto o cuál es el motivo de esta negativa. Y va a resultar que el señor García de Mingo, en lo que expone en su escrito, que en ningún modo es amenazante, pues va a resultar que tiene razón, que está siendo víctima de una persecución política. Se ha traído este asunto otra vez a pleno, precisamente a instancias del señor García de Mingo, que es el competente para pedirlo. Y lo que viene a decir es que, bueno, pues precisamente eso, que creo que se está viendo, ¿no?, en el desarrollo de esta sesión, que está siendo objeto de una persecución política y que, naturalmente, pues él tomará las medidas que le correspondan o que le asistan en derecho o no. Eso es cosa suya. Es verdad, como dice usted, señora Atienza, que es una cuestión potestativa. Pero mire, lo potestativo no se puede convertir en modo alguno en arbitrario. Hay que fijar un criterio. Entonces, esa potestad del Pleno de conceder una compatibilidad o no tiene que estar motivada en argumentos concretos y con un criterio concreto y aplicable a todos los interesados o a todos los funcionarios de esta casa. No se puede decir, como es potestativo del Pleno, yo lo concederé si me da la gana. Pues, señora Atienza, eso es un precedente muy peligroso, porque precisamente empleando, como hace usted, esa potestad de modo arbitrario, hemos instalado la arbitrariedad y hemos instalado la persecución política en el seno de esta casa.
Me parece que eso es muy grave y yo creo que deberían ustedes reflexionar respecto de ese asunto, porque, hombre, los motivos que da usted, señora Atienza, permítame que se lo diga, todos sabemos escarbar en un expediente y buscarle si falta una coma o si sobra una línea. Es decir, pues los expedientes, como toda obra humana, no son perfectos. Siempre tienen pues alguna cosita que se puede decir, oiga, es que esto estaría mejor redactado así o estaría mejor redactado asá. Bueno, pues mire usted, ¿por qué se le asigna un horario de oficio, señor García de Mingo? Pues hombre, porque de alguna manera hay que ajustarse a lo que dice la ley, que no contempla el caso de los directivos, que no tienen un horario concreto. No tienen un horario concreto. ¿Qué quiere que le digamos? Mire, el señor García de Mingo no tiene un horario concreto, pero es que no tiene un horario concreto porque trabaja los fines de semana y por la mañana y por la tarde. Si al señor García de Mingo le pusiéramos un horario de 8 a 3, pues hombre, yo creo que la delegación de deportes pues iba a sufrir algún perjuicio, francamente. Entonces, claro, si lo que queremos ir es a eso, yo creo que nos estamos perjudicando todos, ¿no? En primer lugar, desde luego, la Delegación de Deportes, los usuarios de la Delegación de Deportes y, en definitiva, esta casa. Entonces, pues aducir ese tipo de argumentos a mí me parece peregrino. Es decir, ya diría, señora Atienza, un buen intento. Ha descubierto usted no sé qué rebaba, que le sale una tuerca y que hay que pasarle la lima. Pues mire, si se trata de eso, es una cuestión muy fácilmente subsanable. Pero aquí la cuestión no es esa, señora Atienza. Aquí la cuestión es negarle el pan y la sal a un trabajador de esta casa simplemente porque milita en el Partido Popular. Y eso a mí me parece tristísimo, señora Atienza y señor Delgado. Me parece muy triste. Pueden ustedes aducir las excusas que quieran, pero el fondo de la cuestión es esa. Muchas gracias. Señor Calle. Sí, por alusiones, señor alcalde. Yo intervine hace dos plenos sobre este asunto y dije efectivamente que la explicación que se daba con el horario del señor García de Mingo nos parecía rebuscada para hacerlo compatible. Nosotros le instamos al señor concejal de Deportes a que nos ahondara en la información y así lo hizo. Y así lo hizo y se lo agradezco que a todos los grupos nos haya mandado la explicación al respecto. Nuestra sorpresa fue cuando el mismo día recibimos en nuestros correos institucionales lo que consideramos una carta llena de falsedades, mentiras y acusaciones impropias, porque el que habla, que es militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida, al señor García de Mingo, cuando hemos estado en el Gobierno y ha solicitado las distintas compatibilidades, se le hemos dado. Y seguro que el señor García de Mingo era tan de derechas como ahora, pero lo pedía conforme a lo que entendíamos que era la ley. Y ahora lo que tenemos es serias dudas y por eso están los reparos y está la situación subyúdice con que no el señor García de Mingo, un director general, no sabemos si está o no está en plantilla. Yo no recuerdo haberlo aprobado en el Pleno. Y por lo tanto, a lo mejor a través de esto lo que se pretende es un reconocimiento de los directores generales. Por lo tanto, mi grupo, que no pensábamos entrar en este debate porque los distintos planteamientos que han hecho coincidimos más con el señor Atienza, con el señor Delgado, los realizamos en el pleno de hace 2 plenos, efectivamente. Y por lo tanto no hay persecución. Mire, yo el señor, creo que es Santiago Elvías, no sé si es del Madrid, si es del Atleti, del Barça, del PP, del PSOE, me da igual. La señora Rosa González, que también votamos a favor, no lo sé ni me importa. El señor García de Mingo, cuando hemos estado en el Gobierno y lo ha pedido en distintas ocasiones, hemos votado a favor. El PSOE e Izquierda Unida. El problema es que ahora no lo pide un funcionario de esta casa, lo pide un director general que no sabemos si está en plantilla o no. Y por lo tanto, es ahí donde basamos nuestra posición al respecto. Nada más. Seguro que está muy bien defendiendo sus ideas, que lo que creerá justas y correctas, igual que nosotros las nuestras. No hay nada político detrás. No busquen ese trasfondo. No nos dedicamos a perseguir a nadie. Cuando este señor habla en su escrito de que está sufriendo una inadmisible persecución, pues si yo no le veo nada más que una vez cada
o un ratillo cuando viene aquí al Pleno, al año o al mes o cuando decida venir, no sé si viene siempre o no. Es que a lo mejor se refiere a otros, ¿no? Pero por lo tanto quería dejar y puntualizar eso totalmente claro y agradecer al señor Martínez Arregui que lo que le solicitamos hace 2 plenos lo mandó, nos pareció correcto, pero es verdad que a lo mejor lo que ustedes están buscando aquí es un reconocimiento a que están aprobados los directores generales, la plantilla, y nosotros no recordamos que eso se haya producido, nada más. Señor Delgado. Sí, muy brevemente, para comentarle, señor Gómez Ruiz, que se deje de amenazas. Yo le pediría que deje usted de amenazarnos y si considera que hay calumnias, hay injurias o estamos haciendo algo contra usted o alguien de su equipo de gobierno, que vayan al juzgado, presenten la correspondiente querella y allí pues hablaremos de lo que se tenga que tratar. Por otro lado, nadie ha acusado de delitos, hemos comentado, de presunta prevaricación, que está sujeto a investigación criminal, que hay abiertas diligencias previas por prevaricación, y eso no es acusar a nadie, son hechos objetivos sobre esta cuestión, que es el caso Nóminas, que está a su júdice y que no es un grupo político, sino que es un habilitado nacional, es decir, 2 en concreto, 2 sucesivas interventoras que están reparando las nóminas de los directores generales. Considera que no es legal pagarles su sueldo y por eso lo reparan y usted tiene que levantarlo con un decreto esas nóminas. Y en tercer lugar, no hay ninguna persecución para el señor García Domingo cuando estamos diciendo y nos comprometemos aquí en pleno a que si el señor García Domingo pide su compatibilidad como funcionario personal laboral con la plaza que legalmente le corresponde, que no es la de director general, pues no habrá ningún problema por este grupo político o de votar a favor o de abstenerse. ¿Dónde está la persecución? Por último, que el señor García Domingo sea militante del Partido Popular, lo ha dicho usted, porque aquí no se ha mencionado para nada su afiliación o su militancia, le ha dicho usted. Bien, pues bueno saberlo, que es militante del Partido Popular. Yo quizá le daría la vuelta al argumento. No sé por qué usted se empeña en traer aquí al Pleno algo que es ilegal, a no ser que sea porque es militante del Partido Popular. Es decir, que creo que precisamente ese argumento se vuelve a usted en su propia contra. Y no quiero decir nada más, si es que los hechos y el expediente canta por sí solo. Cuando hay una interventora que mes tras mes está reparando las nóminas, está diciendo que a ese señor, junto a otros directores generales, no hay que pagarles, que es ilegal, que está el asunto en los tribunales, usted se empeñe en que nosotros demos una compatibilidad a algo así tan manifiestamente irregular, ya veremos si es delito o no. Yo, a diferencia de usted, no soy juez ni fiscal, será el juez el que determinará si hay delito o no. Yo, de momento, la irregularidad es evidente y palmaria, porque así lo dicen titulados nacionales, habilitados nacionales. Pues, señor Gómez Ruiz, ¿cómo es usted se empeña en estas cosas? A mí me daría vergüenza que usted quiera traer y meterles en un marrón a sus compañeros del Partido Popular que voten a favor de una cuestión que eso sí que les puede suponer algún problema dentro de algunos meses o de algunos años, porque la justicia va a otros ritmos de la política y aquí se prueban cosas y a lo mejor dentro de 1 año o 2 años pues un juez se quiere acordar de que se ha aprobado aquí y es algo que a lo mejor no tiene todos los tintes legales con los que usted lo quiere revestir. Más bien todo lo contrario, a mi juicio está cometiendo usted una clamorosa ilegalidad. Nada más y muchas gracias. Señora Tieza. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar decir que a usted le ha debido parecer muy importante para meter en un pleno extraordinario la compatibilidad del señor García Domingo, pero a nosotros nos hubiese parecido muchísimo más importante traer quizás aquí soluciones para cubrir las bajas de la Escuela Infantil Jeromín, por ejemplo, como se hizo el año pasado, haciendo una modificación del capítulo 1, similar a la del año pasado, para poder llegar a cubrir las necesidades de personal que tiene este ayuntamiento. Señora Tienza, téngase la cuestión. Pero a mí me parece muchísimo más importante esto para un pleno extraordinario, lo de solucionar la Escuela Infantil Jeromín, que lo de solucionar la compatibilidad del señor García Domingo, que bien podía haber esperado a un pleno ordinario. Por centrarme en la cuestión, volver a repetir que, y como ha dicho el señor Calle, ya ha dejado bien claro el señor Calle, aquí no hay persecución política de nadie. Y excusatio non petita, accusatio manifesta. Ahora bien, y además el ejemplo, he tirado de actas de Junta de Gobierno local, que nosotros, de pleno, que nosotros sí publicábamos en la web, y el 14 de octubre del 2003 se aprobó una compatibilidad del señor García Domingo. Por cierto, esa compatibilidad aprobada en horario de turno de tarde, que perjudica muchísimo menos a la delegación con un trabajo administrativo
que en jornada de mañana. Y fíjese usted, en ese mismo pleno no se autorizó la compatibilidad de otra funcionaria de esta casa. Vaya usted al acta y lo podrá comprobar, porque ya sabe que usted que a mí no me gusta dar el nombre completo de los funcionarios. No hubo problemas, estábamos en el Gobierno y no hubo problemas para conceder esa compatibilidad. Aquí sí tenemos motivos para votar en contra y no son motivos políticos. En mi intervención no ha habido ni un solo motivo político. En primer lugar, este grupo político duda de la legalidad del nombramiento del señor García de Mingo y puso una denuncia respecto de este asunto. Y en tanto en cuanto no se resuelva esa denuncia, nosotros seguiremos pensando lo mismo. En segundo lugar, el señor García de Mingo dice que nosotros no tratamos de manera igual y que este es un caso similar. ¿Cuántas compatibilidades han traído a este ayuntamiento pleno de puestos de alta dirección, de contratos de alta dirección, de directores generales? Ninguna. Y es que ahí es donde comete un error. El señor García de Mingo esta compatibilidad ya no la pide como un funcionario de esta casa, sino la pide como un contrato de alta dirección de esta casa. Y esa situación es muy diferente. Y si nos vamos a la ley de compatibilidades, trata con muchísima más restricción precisamente los contratos de alta dirección desde la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público que al resto de funcionarios. De hecho, se modificó la disposición final tercera para ser muchísimo más restrictivos respecto de este personal, aunque sí que es cierto que podría compatibilizarlo con una plaza de profesor asociado, que es prácticamente lo poquito que le dejan. Y luego me acabo de enterar yo también que el señor García de Mingo es afiliado, pero como dice el señor Calle, sí, porque esas cosas no se preguntan y es más, están protegidas precisamente por la ley, porque es un asunto protegido por la ley. Y lo mismo que ustedes en un pleno de hace 2 años preguntaron a este concejal si era o no afiliado a una persona y les dije claramente que yo no podía decirlo, dudo mucho que el alcalde también pueda decir la afiliación de las personas. Solo le corresponde a ellos decir si son afiliados o no a los partidos políticos y no a los responsables de los partidos políticos, que tenemos que proteger esos datos. Y eso es muy importante para nosotros. Pero como ha dicho el señor Calle, y por finalizar ya mi intervención, no estamos ante una persecución política, para nada. Argumentos jurídicos, que se puede estar a favor o en contra de ellos. Y finalizar diciendo que es potestativo y, por lo tanto, no es un derecho adquirido. Y estamos en nuestro pleno derecho de votar en contra sin que debamos sufrir ninguna persecución y ninguna acusación, tal y como ha hecho el señor García de Mingo. Y de persistir en esta situación, nosotros también tomaremos las medidas para protegernos. En primer lugar, denunciando esas amenazas y coacciones. Y en segundo lugar, ¿por qué no?, pedir al ayuntamiento que inicie un expediente sancionador a este trabajador si sigue y continúa amenazando a estos concejales. Muchísimas gracias. Bien, señora Atienza. Los pájaros disparan a las escopetas. No doy crédito. Ahora, mire, y digo que lo sepan todos los vecinos. Aquí de lo que se trata es de dar 3 meses de clase a deportistas discapacitados. Y además es que la única persona de la que dispone la universidad para esa función pues es precisamente el señor García de Mingo. Ustedes, con excusas leguleyas, pues quieren impedírselo. Pues muy bien, esa es su potestad, que yo creo que están ejerciendo arbitrariamente. Si ustedes tienen alguna reserva respecto de lo perfecta que pueda ser la legalidad, en primer lugar del nombramiento, porque de eso, ya insisto, no cabe ninguna duda de que lo fue, o de si está cobrando de la partida correcta, que eso en todo caso tampoco sería una cuestión invalidante para que ejerciera sus funciones, no será la primera vez, ni será la última, ni en este ayuntamiento, ni en ninguna otra administración, que
una persona, un trabajador esté cobrando a lo mejor de una partida, de un programa que no le corresponde, además eso es fácilmente subsanable si hay buena voluntad, pues bueno, mire, es decir, esa no es la cuestión, como he dicho antes, es decir, se ve bastante claro que la cuestión pues es una persecución política. Ustedes se apoyan en ese tipo de excusas y yo creo que con eso parece que quedan ustedes bien, o creen que quedan ustedes bien y que salvan su responsabilidad. Pero, mire, yo creo que de cara a la propia conciencia de ustedes y después a la responsabilidad que pudiere haber por ejercer arbitrariamente esa potestad, pues yo no estoy tan seguro, francamente. Francamente, aquí de lo que se trata es de atacar a una persona o de impedirle ejercer sus derechos simplemente porque está en las filas o trabaja para un partido político, que yo no he dicho que milite. Por otra parte, vamos a ver, es público y notorio, tanto en esta casa como en la ciudad, que el señor García de Mingo pues, es como mínimo simpatizante del Partido Popular desde hace muchísimos años. Por tanto, es decir, esto no estamos aquí vulnerando, señora Tienza, otro buen intento de vuelta de tuerca, no estamos vulnerando aquí la ley de protección de datos, es decir, esto es algo que, en fin, bueno, pues excusas que sacan ustedes pues para ver si pueden salvar su posición, que su posición es muy clara, es negarle el pan y la sal a un trabajador de esta casa simplemente porque ahora circunstancialmente se encuentra trabajando para el gobierno del Partido Popular. Mal precedente, muy mal precedente el de las compatibilidades, bien sea para trabajadores de la casa o bien sea para miembros de la corporación que en su día podrán acceder o no a la dedicación parcial. Porque claro, la dedicación parcial también la tendrá que aprobar el Pleno, también. Entonces, empleando su argumento de la potestatividad, si no fijamos un criterio ecuánime para todo el mundo, pues bueno, quien tenga la mayoría en 2015 podrá asignar o no dedicaciones parciales o dedicaciones exclusivas según su criterio. Claro, no, pero quiero decir, es que yo quiero que reflexionen sobre esto porque nos perjudicamos todos, tanto la corporación como los trabajadores de esta casa, como la imagen de esta institución. Señor Delgado, no es una investigación criminal. Es decir, por favor, no insiste usted. Son unas diligencias previas donde la juez lo único que está haciendo es comprobar si hay materia delictiva o no. No confunda usted a la gente. Esto no es la instrucción de un caso en el que todo el mundo ve indicios de delito. Está haciendo unas diligencias previas. ¿Qué son unas diligencias previas? Pues eso, comprobar si hay hecho delictivo o si hay infracción penal o no la hay. Estamos precisamente en ese asunto. Otra cosa sería si ya se estuviera instruyendo el caso, o otra cosa sería, por ejemplo, si el caso estuviera pendiente ya de juicio oral, como por ejemplo el caso Cuadrifolio. Pero es que es completamente distinto, señor Delgado. Usted pues exagera la nota, como siempre, y procura que todo el mundo crea que la cosa es infinitamente peor de lo que es. Mire, la plaza que le corresponde es la de director general. A ustedes les interesa confundir el nombramiento, que fue correcto, correctísimo diría yo, y la partida presupuestaria de la que está cobrando, pero una cosa no invalida a la otra, señor Delgado. La potestad de la creación de esos puestos es de alcaldía y su provisión es de Junta de Gobierno. Y yo volveré a insistir, en esos presupuestos estaba contemplado y aprobado la creación de esos puestos directivos. Es más, usted mismo, en su escrito de alegaciones, advertía de que, sin cuestionar la legitimidad de estos puestos, convendría no aumentar más la plantilla de cargos de confianza política y que recomendaba, de hecho así lo hicimos, que esos directores generales salieran de los directores de servicio, cosa que hicimos perfectamente. Y ustedes, en un año, pues no entiendo, digamos, ni ustedes, ni Izquierda Unida, ni tampoco el Grupo Socialista, interpusieron ningún recurso, ninguna impugnación, pasó todos los trámites, se aprobaron las bases, se cubrieron los puestos, se publicó la RPT, y ustedes no dijeron ni mu.
precisamente cuando, creo recordar que hace un año, pues hombre, el clima político estaba casi todavía más tenso del que está ahora, si cabe, ¿no? Si ustedes lo tenían tan claro, pues hombre, qué cosa más fácil que haber impugnado esos nombramientos y haber impugnado todo lo demás. Y ustedes no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque estaba bien hecho. Es así de sencillo. Y ya con esto concluyo que tenemos sobre la mesa. Pues, por desgracia, se confirma la tesis del señor García de Mingo. Está siendo víctima de una persecución política por el mero hecho de trabajar en el gobierno del Partido Popular. Bien, pues allá ustedes con su conciencia y allá ustedes con las consecuencias que pueda traer las acciones legales, que está en su derecho a emprender el interesado, que ni yo le exhorto a que las haga, ni le dejo de exhortar. Simplemente entiendo que de alguna manera tendrá que defender sus derechos y sus intereses. Muchas gracias. Bien, pues, debatida la cuestión, procedemos a su votación. ¿Los que voten a favor? ¿En contra? Queda rechazada por mayoría y pasamos al punto segundo. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 105 del polígono industrial Nuestra Señora de Butarque, cita en la calle Eduardo Torroja número 7, promovido por la Sociedad Inmobiliaria SIN-CG SL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna cuestión? Señor Cuenco. Gracias, señor alcalde. Únicamente una pregunta al secretario. ¿El expediente está completo? ¿Alguna cuestión más? Pues procedemos a su votación. Los que voten a favor, en contra, abstenciones. Queda aprobado por mayoría y pasamos al punto segundo. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela resultante de la agrupación de las fincas situadas en la calle del Trigo número 2 y 4, sector IA6 Polvoranca, promovido por la Fundación para la Asistencia del Deficiente Psíquico FAD y don Francisco Ramón Carreño Iglesias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9/2001, 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna cuestión a este punto? Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Únicamente una pregunta al secretario. ¿El expediente está completo, el secretario? Pues si no hay más cuestiones, procedemos a su votación. Los que voten a favor, contra, abstenciones, queda aprobado por mayoría y pasamos al punto cuarto. Corrección de error del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés en el Plano de Ordenación y Gestión del Suelo Urbano número 25 en el ámbito del suelo urbano denominado REE Leganés Norte. ¿Alguna cuestión a este punto, señor Recuenco? Gracias, señor alcalde. Le vuelvo a hacer la misma pregunta al secretario, saber si el expediente está completo y goza de los informes. Sí. ¿Ninguna cuestión más? ¿Alguna cuestión más? Señor Calle. Sí. En el anterior pleno, mi grupo formuló una serie de objeciones que solicitamos una reunión con los distintos técnicos municipales para que aclararan las dudas fundadas, creíamos, en aquel momento sobre este expediente. Debo de reconocer y agradecer la disponibilidad del señor Recuenco y del personal de la Delegación de Urbanismo, que en la mañana, a última hora de la mañana ayer, hasta primera hora de la tarde, celebramos una reunión. Esta mañana hemos continuado con la reunión y lo que tenemos a día de hoy es que nuestras dudas se han acrecentado y creíamos que este expediente se iba a dejar sobre la mesa. Si no es así, votaremos en contra hasta el esclarecimiento de los distintos errores, documentos contradictorios y un paso del tiempo de solamente 25 años que creemos que este pleno debe analizar con más profundidad, con más seriedad y sobre todo con más argumentación que pueda definir una posición u otra para no perjudicar ni a terceros ni sobre todo dañar los intereses legítimos de este ayuntamiento. Nada más. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Sí, gracias. Únicamente solicitar que este expediente quede sobre la mesa. Hoy mismo, hasta hace 5 minutos antes de celebrar el pleno, hemos estado reunidos con un técnico de la casa que nos ha estado explicando algunas nuevas discrepancias o incongruencias que hay en este ámbito. Y yo creo que lo más conveniente para la seguridad y tranquilidad de todos es que se quede sobre la mesa, se haga un estudio desde el punto de vista de los técnicos y jurídicos que aclare toda esta situación y
como siempre hemos comentado, por nuestra parte no hay ningún problema en permitir su aprobación cuando esté todo correcto, como así se ha hecho con los puntos urbanísticos anteriores. Si eso no es así y no se queda sobre la mesa para un mejor análisis y estudio, votaremos en contra. Con lo cual yo creo que esto lo debería tener en cuenta el equipo de Gobierno si de verdad tiene un espíritu constructivo y positivo en bien de la ciudad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Gracias, señor alcalde. Perdón, en la misma línea que han dicho los anteriores portavoces. Gracias al técnico de la delegación nos hemos dado cuenta, o nos ha advertido de que no solamente hay un error en este expediente, sino que habrían 3 errores distintos. Dicho de otro modo, hoy estaríamos arreglando uno de ellos que tendría que volver a ser revisado cuando arregláramos los otros 2. Es decir, hay una incongruencia en cuanto al uso del suelo que aparece en un estudio de detalle por un lado y en el plan parcial por otro. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, tampoco evidentemente a los propietarios de este suelo, que tienen todo el derecho del mundo a desarrollarlo. Pero entendemos, mi grupo entiende, que ahora mismo no hay seguridad jurídica a la hora de aprobar esta corrección de error, cuando no se está entendiendo este error en su completo estar. Me explico, es decir, no estamos arreglando todo lo que hay que arreglar con esta corrección de error. Yo entendía que usted había entendido de esa reunión que lo mejor para todos, para los que estamos aquí, e insisto, para aquellos que tienen sus legítimos derechos con respecto de este suelo, era traer a un pleno absolutamente todo perfectamente solucionado. Por lo tanto, entendía mi grupo, y así lo he trasladado, que este punto quedaría sobre la mesa. Si usted no lo deja sobre la mesa, mi grupo también se verá obligado a votarlo en contra. Por lo tanto, señor Recuenco, no reproduzcamos los últimos 3 meses, no, más de 3 meses, desde el mes de octubre, con los puntos anteriores, que al final han hecho ustedes lo correcto, dando seguridad jurídica a los que levantamos la mano en este pleno y también dando seguridad jurídica a los que promueven riqueza en esta ciudad a través de instrumentos y planeamiento urbanístico. Por lo tanto, señor Recuenco, le pido, por favor, desde el punto de vista político, lo deje sobre la mesa, porque sería todo punto de vista absurdo que volviéramos a reproducir con este punto lo que llevamos trabajando del mes de octubre del año pasado con lo que hagamos de aprobar hace tan solo unos escasos minutos. Yo creo que es lo lógico. Usted verá. Gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Gómez Montoya, la seguridad jurídica, desde el momento que el secretario que se sienta en esa mesa dice que los expedientes están completos y los informes técnicos y jurídicos son favorables, la tenemos. Referente a lo que están hablando y me están mezclando una serie de cuestiones, ¿no? Por un lado, estamos trayendo aquí una corrección de error del plan general, en el que estamos hablando de lo que es cambiar un plano que contradice la aplicación de una normativa, y las otras 2 cuestiones nada tienen que ver con esta. O sea, es decir, son cuestiones distintas. Aquí estamos cambiando lo que es pintar un plano que aparece como suelo dotacional en el plano, mientras que la normativa evidentemente dice que es de aplicación un uso industrial, y luego tenemos un estudio de detalle que está hablando de un uso comercial, ¿vale? Aprobado en el año 99 el estudio de detalle, 98 el plan parcial y en el 2000 el plan general resulta que recoge un plano como dotacional. Evidentemente aquí se trata primero de solucionar y aclarar que no es así, que no es un uso dotacional el ahí aplicable, y luego discernir si sería aplicable el uso comercial o el uso industrial en función de esos 2 instrumentos. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Es verdad que son 3 errores y 3 contradicciones que se llevan arrastrando desde el año 98, 99 y 2000. Hasta que no ha llegado este equipo de gobierno, no se ha cogido la sartén por el asa y se intenta solucionar. Por eso le digo que no se puede solucionar conjuntamente, hay que ir paso a paso. El primer paso, lógicamente, es decir, señor, en nuestro plano del plan general no tenemos un uso dotacional. ¿Por qué? Porque si además seguimos permitiendo que eso aparezca, pues sinceramente nos puede solicitar el afectado una expropiación por ministerio de la ley, porque al fin y al cabo, si él solicita a día de hoy una licencia de construcción, desde el ayuntamiento se le dirá que no, porque tiene un uso dotacional. Y entonces un propietario de suelo que no puede ni
construir porque no le dejamos porque tiene un plano y tampoco le expropiamos el suelo, tiene derecho a la indemnización correspondiente. Estamos hablando de algo muy peligroso y muy cuantioso, porque estamos hablando de 24.000 metros con los 12.000 metros cuadrados construidos edificables, lo que puede ser un gran agujero para la Administración. Por eso digo, solucionemos previamente. Es decir, señores, porque además aquí estamos haciendo una aprobación inicial que luego hay que ir a la Comunidad de Madrid y aprobarlo definitivamente. En ese iterín podemos esclarecer si es de aplicación lo aprobado en un plan parcial que recoge el uso industrial con unos usos compatibles o bien es de aplicación el estudio de detalle que se aprobó también por el mismo Gobierno, por decirlo de alguna manera, porque sí, porque yo creo que en 98 y 99 serían el mismo Gobierno, el mismo equipo de Gobierno, en el que se aprobó un estudio de detalle con unos usos comerciales. Con independencia de eso, aquí vamos a la máxima, a solucionar el problema más grave. Luego solucionemos lo otro. No es incompatible y no es óbice. Por eso entiendo que, estando el expediente completo con los informes técnicos y jurídicos favorables, que es como le he pedido al secretario, no es óbice que este Pleno apruebe inicialmente el expediente, que luego tendrá que ir a la Comunidad de Madrid y aprobarlo definitivamente por ser el órgano competente que aprobó en su día el Plan General. Luego, en el trámite plenario en esta Cámara, tendremos la competencia de solucionar los otros dos puntos, lógicamente, y aclarar qué es lo que pretendía el Ayuntamiento entonces, yo no estaba por entonces de concejal, qué es lo que quería el Ayuntamiento y, lógicamente, también es verdad que con toda esa serie de instrumentos aprobados en el año 99 y 2000, no nos olvidemos que se generaron en su día unos derechos al administrado. Y sopesando esos derechos del administrado con los derechos que tenga la Administración, tendremos que tomar la solución correspondiente. Pero vuelvo a decir, no es óbice para corregir el plano actual que nos llevaría a un perjuicio mayor, es decir, pintarlo de equipamiento, pintémoslo como se corresponde con la normativa del plan parcial correspondiente y de esa manera podríamos aplicar o elegir la normativa aplicable en su día, ¿no? Por eso creo que, tal como ha dicho el secretario, con los informes técnicos y jurídicos favorables, el expediente está correctamente para aprobarlo. Bien. Gracias, señor Recuenco. ¿Alguna cuestión más? Señor Delgado. Quiero entender que no lo va a dejar sobre la mesa. No, vale, para que quede bien claro. Bien, yo no quería entrar o profundizar sobre este punto del orden del día porque creía que había quedado claro 3 minutos antes de celebrarse esta sesión que se iba a quedar sobre la mesa. Pero una vez más, este Gobierno pues dice una cosa a las 11 menos 2 y dice otra cosa a las 11 y supongo que dirá otra cosa a las 11:25 y querrá otra vez forzar una votación en próximos plenos, no sé si extraordinario o no extraordinario, cuando las cosas son muchísimo más sencillas, como se ha podido comprobar en los anteriores puntos del orden del día. En los anteriores puntos del orden del día, los expedientes están completos ahora, no lo estaban en el pasado pleno. Ha olvidado usted mencionar que ha habido un informe específico por el responsable jurídico del área de urbanismo, el señor Cintas, en el que ha dicho que este estudio de detalle, los anteriores estudios de detalle, no modificaban ningún uso y que estaban acordes al planeamiento. Eso no existía, ese documento, en el pasado pleno. Y en este hemos encontrado unas deficiencias muy importantes. La señora técnico, el arquitecto del Ayuntamiento, que ha estado con nosotros y está usted presente también en esa reunión, ha dicho expresamente que tendría que analizar muy concienzudamente este expediente, que no sabía el alcance jurídico del mismo, porque ella tampoco era la jurista, el arquitecto, pero que tenía unas serias dudas muy grandes sobre esta cuestión y que esta corrección de errores, lo más razonable, lo lógico, y usted ha compartido esa reflexión, era que se dejara sobre la mesa para una ulterior votación que la que correspondiere. Y nos sorprende una vez más en este pleno, no sé con qué fin, con qué ha hablado en este último minuto, si una vez más el señor Gómez Ruiz se empeña en querer trasladar una imagen de que la oposición quiere votar en contra porque sí, cuando le estamos dando todo tipo de facilidades, como ha sido con los anteriores puntos, sobre este. No entendemos para nada esta polémica artificial en unas cuestiones de urbanismo que lo único que están es generando unas sospechas que en principio no deberían de por qué tenerlas. Porque ustedes se empeñan en rodearlo de un halo de misterio, de misticismo, no sabemos muy bien qué, puntos que con la información que está solicitada y con las dudas generadas por los propios técnicos, no estábamos hablando de los políticos, los propios técnicos, usted mismo de oficio tendría que haber retirado este punto del orden del día y haberlo dejado para otra mejor ocasión. No lo entendemos, pero bueno, si ustedes se empeñan en una vez más en hacer este teatro de voto a favor, voto en contra, no lo retiro, lo dejo de retirar, vuelvo a presentar otro pleno dentro de una semana porque no me gusta la votación que ha habido y demás, pues miren, nosotros no vamos a jugar a eso, vamos a votar en contra
y ustedes sabrán qué es lo que pretenden con esta decisión, porque a día de hoy creo que ninguno de los que estamos presentes en esa reunión que se ha celebrado un minuto antes de celebrarse este pleno, nos parece completamente asombroso su comportamiento y su actitud. Completamente asombroso. Nada más y muchas gracias. Señor Recuenco. Perdón, señor Gómez Montoya. Sí, con mucha brevedad. En cuanto a lo primero, ustedes se han dado cuenta de este error porque los propietarios creo que han solicitado una cédula urbanística. Por lo tanto, eso es lo que ha condicionado darnos cuenta de que existía un error en cuanto a la trama en el plan general. Señor Recuenco, muy rapidito y también para que usted lo conteste. Es decir, usted en el expediente está incorporado el último informe que ha hecho el arquitecto municipal, porque en este informe se nos advierte claramente de que existe otro error añadido. ¿Usted de verdad cree que es una buena táctica arreglar primero una cosa, luego otra y luego otra, cuando podemos venir al Pleno y solucionarlo todo? Claro que hay administrados por detrás, por supuesto que sí. Ya se lo he dicho yo, no hace falta que me lo recuerde, si se lo he dicho yo en mi intervención, que la seguridad tiene que ser para todos y, por lo tanto, también, evidentemente, para el administrado. Sinceramente se lo digo, señor Recuenco, yo no sé por qué se empeña o se empecina usted en traernos o en llevar a la oposición a votar algo en contra que sabe usted que le hemos manifestado que tan solo requiere de ciertas precauciones para que nosotros lo podamos sacar, como pasó con los puntos anteriores. Usted verá por qué insiste en hacerlo. Yo solo quiero que reconozca que hay una circunstancia nueva que ayer no existía, que es la que la técnico nos informa en este, valga la redundancia, informe, y que esto es lo que condiciona nuestro voto. Lo normal que sería dejarlo sobre la mesa. ¿Quiere usted convocar un pleno el martes? Perfecto. El lunes reunión y el martes pleno. Como ha pasado con los puntos anteriores. Pero de verdad, señor Recuenco, si usted se empeña en no dejarlo sobre la mesa, será usted el que tendrá que dar explicaciones. Porque la voluntad, al menos de mi grupo, es la de sacarlo adelante. Pero cuando existan absolutamente todas las dudas resueltas. Y yo creo que usted eso lo entiende perfectamente. Lo entiende cualquiera. Usted insiste, usted verá. Vuelvo a hacer el ofrecimiento. Mi grupo le solicita que lo deje sobre la mesa. Si usted cree que esto corre mucha prisa, convoque un pleno el martes, bueno, usted no, lo convocará el señor alcalde, y el lunes resolvemos todo como haya que hacerlo. Evidentemente con la suficiencia jurídica como para que todos los que levantamos aquí la mano y los administrados tengan todas las de la ley, cosa que no dudamos. Pero evidentemente hay un informe y una nueva situación. Hay disparidad en cuanto a la calificación urbanística de la parcela. Y eso tiene, en cuanto al uso de la parcela, perdón. Y eso tiene que ser resuelto. Por lo tanto, señor Recuenco, de verdad, usted es el proponente del punto. Usted es el que puede dejarlo sobre la mesa, ¿o no? Pues hágalo. Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Ustedes como don R que R, o sea, qué manía de mezclar cosas, o sea, de verdad. Vamos a ver, creo que lo he intentado explicar en la primera intervención. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Por un lado tenemos la modificación del plan, que no es una modificación, es una subsanación del error del plan general. Estamos hablando de un ámbito legislativo correspondiente que aprueba Ayuntamiento y aprueba Comunidad de Madrid, con los informes técnicos de la propia que ha hecho ese informe. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de otro nivel normativo que se queda en el Ayuntamiento y entonces está advirtiendo el técnico, cuidado, por un lado, el expediente completo que va a la Comunidad de Madrid tiene mi informe favorable y además goza del informe jurídico favorable, como así propiamente ha dicho el secretario que está. Pero además advierte, en otra línea normativa, es decir, a nivel plan parcial y estudio de detalle que se queda en competencia municipal, existe una contradicción. Y tendremos que solucionar esa contradicción. No se empeñen en mezclar unas cosas con otras. Estamos hablando de ámbitos normativos distintos. Estamos hablando de un ámbito normativo, plan general, que aprueba Comunidad de Madrid y hay que darle trámite por el peligro en el que nos podemos encontrar, y luego un ámbito que se queda en la normativa municipal que hay que solucionarlo. Vuelvo a decir, con los informes técnicos y jurídicos favorables, entiendo
que podemos incurrir en una responsabilidad ante terceros peligrosa. Les solicito, ya no les pido incluso el voto a favor, con la abstención vale, para que vean ustedes que no hay ningún tipo de nada oculto detrás y que se está pidiendo, por si ven ustedes algún tipo de irregularidad, le pido la abstención para intentar sacar al ayuntamiento de este atolladero, porque es verdad, como usted lo ha dicho, ha pedido una cédula urbanística, es decir, el administrado es consciente de lo que tiene encima de la mesa. Entonces, quiero evitar al ayuntamiento, queremos evitar desde la delegación de urbanismo al peligro al que se puede someter como esto no salga adelante, con la correspondiente responsabilidad por parte del ayuntamiento desde el punto de vista patrimonial y con la responsabilidad de su decisión ante ese acuerdo. Por eso les pido que por lo menos les solicito la abstención, o sea, que esto va a la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de puntos normativos distintos. Por un lado, plan general, aprueba la Comunidad de Madrid. Por otro lado, plan parcial, estudio de detalle, competencia municipal. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Recuenco. Bien, pues ya queda. Sí. ¿Dispone usted el expediente de este informe? Ese informe que se ha hecho ahora, es que no lo he leído yo, no se me ha dado a mí, vamos, pero imagino que hice... ¿No está incorporado al expediente? A mí no se me ha dado a mí aún. Pues se lo doy yo. Por favor, Me consta que se han entregado el informe, pero me quedo yo sin ella. En concreto no le tenía, pero ya se lo... Bien, pero quiero recordar que el secretario ya ha dicho antes que el expediente estaba completo. Es decir, Pues faltaba eso. No, bueno, no faltaba. Digamos que es sobreabundante, señor Gómez Montoya, y a petición de ustedes, pero que el expediente estaba completo. Es decir, es volver a incidir sobre lo mismo. Bien, pues suficientemente debatido, procedemos a la votación del punto. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría y se levanta la sesión. Muchas gracias.